Muy buenos días a todos. Les quiero invitar a buscar en su Biblia en Éxodo capítulo 20. Estaremos dando lectura en Éxodo capítulo 20. En esta mañana yo voy a dar lectura hasta el versículo 17. Y como dijo Pastor Tony, nosotros estamos empezando una nueva serie para los que nos están visitando. Nosotros dimos una pausa para al libro de Hechos, para poder entrar en este verano para mirar los 10 mandamientos, lo cual creo que es necesario para nosotros entender lo que es la ética de la vida cristiana, o es decir, la forma práctica cómo el cristiano debe vivir. Entonces, los 10 mandamientos son sumamente importantes y vamos a ver cada uno de los mandamientos. Y en este día estaremos dando una introducción a los 10 mandamientos y estaremos mirando el primer mandamiento. Así que si tienen su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 20, digan amén. Amén. Vamos a la lectura. Dice así: en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: entonces Dios habló todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ninguna imagen, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás. Porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Oremos. Señor, en este precioso día te ruego en el nombre de Jesús que estos 10 mandamientos podemos verlos de una manera clara, pero también, Señor, que podemos hoy ver que es necesario nosotros, los que estamos en Cristo, vivir de acuerdo a tu ley. Pero, Señor, también hay un peso sobre aquellos que no te conocen. La imposibilidad de ellos poder seguir estos mandamientos. Ayúdalos a ver que solo Cristo los puede salvar, sanar y dar gracia para poder vivir lo que tu palabra nos demanda hacer. Así que haga tu obra hoy, Señor, llévanos a tu verdad, santifica tu verdad, tu palabra es verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados, la realidad de estos mandamientos pesan. No sé si ustedes sienten el peso de estos textos. Y hay razones por qué estos textos pesan. Vamos a ver en unos momentos el contexto de este texto. Pero antes de entrar en eso, yo creo que es necesario hablar un poquito de quiénes somos nosotros. Yo quiero hacer a través de una historia que me pasó a mí
cuando yo era un supervisor en Atlanta. Yo estaba supervisando a varios hombres en Atlanta y yo trabajaba en lo que era tecnología. Y si tú conoces, aquellos que trabajan en tecnología son muy rebeldes. Ellos se creen que lo saben todo, excepto Kim. Kim es buena gente. Pero, pero por lo general, no estoy señalándola, pero la realidad es que hay como dice que hay como algo en los tecnólogos, los que trabajan en tecnología, que como que saben mucho y a veces su manera de hablar no es muy buena. Y una vez en mi trabajo yo tenía un señor que tenía 75 años y imagínate, 75 años de desafiando, de rebeldía. Este hombre era bien desafiante y no le gustaba que nadie le dijera hacer las cosas. Yo le decía hacer las cosas y él hacía lo al revés. Entonces yo aprendí a darle lo al revés para que él hiciera lo al revés, lo correcto con él. Y este hombre, un día yo le dije, como les dije a ustedes, le dije, haga esto, y yo sabía que iba a ser lo opuesto. Entonces yo le dije, haga esto, y hizo lo opuesto. Entonces cuando yo fui caminando en el lugar donde estábamos trabajando, habían como unas losas hechas era como un plástico. Y yo estoy caminando y me tropecé un poquito en una de esas losas. Y lo vi, yo dije, grité, porque yo estaba un poco lejos, le grité a él, le dije, Carl, que se llama Carl, no camines por aquí. Y yo fui a buscar un cono para ponerlo allí, para después buscar a alguien para que lo arreglara. Y mientras yo estoy buscando el cono, yo escucho a Carl gritar a todo volumen, furioso, ¿quién eres tú para decirme qué yo debo de hacer? Y él va caminando exactamente donde yo dije que no fuera. Y de momento yo oigo como un boom. Y encima de eso él tenía como una llave en su correa. Tenía como más de 20 o 30 llaves. Cuando se cae, tú escuchas las llaves, se le cae toda la moneda que tenía en los bolsillos. Y yo escucho y un grito que él saca al caerse. Y yo iba a decir una mala palabra. De hecho, iba a decir dos malas palabras y como lo fusió, lo trajo los dos juntos. Y la combinó y creó una palabra nueva, una palabra mala nueva. Y cuando cayó, yo fui corriendo para allá y lo vi tirado en el piso, como tú has visto como el tape cuando alguien muere, que es como que así estaba él, yo lo vi así, tirado en el piso, y yo hice todos mis esfuerzos no reírme cuando lo vi, y cuando lo levanto, él empieza a gritar, voy a demandar a la compañía. Y yo dije, pero ¿cómo? Yo te dije que no hiciera, yo te dije claramente, no pase por aquí, ¿por qué tú lo hiciste? Y yo, es que no me gusta que la gente me diga qué hacer. Y yo dije, exactamente así somos nosotros. A nosotros no nos gusta que la gente nos diga qué debemos de hacer. Y hoy vamos a empezar a ver que Dios nos dice qué debemos de hacer. Y a muchos no les va a gustar. Muchos se van a salir de aquí. ¿Quién eres tú para decirme qué yo debo de hacer? Y la realidad es que Dios tiene toda autoridad para decirnos qué debemos de hacer. Y esa es la realidad más grande que tú tienes que aceptar. Que Dios tiene toda autoridad para decirnos qué debemos de hacer. Y los 10 mandamientos es un resumen de su ley, de cómo nosotros debemos de vivir. En este día vamos a contestar 4 preguntas. ¿Qué son los 10 mandamientos? ¿Cómo llegó los 10 mandamientos? Para los cristianos, ¿debemos seguir los 10 mandamientos? Y al final ¿es Dios el único ser digno de adorar? Así que vamos a tratar uno a uno y contestar cada una de estas preguntas. La primera pregunta es, ¿qué son los 10 mandamientos? Bueno, los 10 mandamientos, o hay otra palabra que se usa, se llama el decálogo. Decálogo significa 10, deca, que es la palabra 10, logo es palabras.
Aquí vemos de forma griego al español 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son los códigos de nuestra ética, es decir, que los 10 mandamientos resumen lo que nosotros debemos de hacer correctamente. La palabra ética, otra palabra en griego que significa el estándar que debemos de vivir. Entonces, estos 10 mandamientos también muestran el carácter de Dios y también nos dice lo que debemos de hacer para vivir. Son las instrucciones para el pueblo de Dios apartado para vivir de acuerdo con la manera de Dios. Es un resumen de la ley de Dios. Y es como un pueblo libre de la esclavitud del pecado debe vivir. Déjame repetir esa última parte. Es como un pueblo libre. Todo el que ha sido salvo por la gracia de Jesucristo es libre. Y los 10 mandamientos son la forma que debemos de vivir como pueblo libre. No es un peso. Es gracia poder vivir los 10 mandamientos. Déjame repetir eso para algunos que quizá luchan con el legalismo. Los 10 mandamientos son la gracia de Dios para vivir de acuerdo a como Dios quiere que vivamos. Hay libertad. Somos libres de hacerlos. Ya no somos esclavos del pecado, ahora somos libres en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo llegó los mandamientos? ¿Cómo llegaron estos 10 mandamientos? Bueno, en su contexto, que vamos a ver ahora un momento, en el capítulo 19 especialmente, vemos que 3 meses después que Dios libra a los israelitas de la esclavitud de Egipto, si ustedes se acuerdan que hubo unas plagas que vino sobre Egipto, Dios rescata a los israelitas, cruzan el Mar Rojo, llegan al desierto, y dentro del desierto, por 3 meses después, Dios dice, Éxodo 19, 5 al 6, ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, será mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas, Éxodo 19, 5 al 6. Luego Dios los manda a preparar, como habló el hermano Kevin hace un ratito, Dios los manda a ellos a limpiarse, a ponerse limpio por 3 días y le da una serie de instrucciones cómo se deben de limpiar ellos. En el versículo 16 dice, y aconteció que al tercer día, por 3 días se tenían que ellos limpiar. Al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un sonido tan fuerte de trompeta que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. Así que esto vino con drama al pueblo de Israel. Ellos experimentaron milagros, ellos experimentaron Dios obrando de una manera única. Nunca se ha repetido lo que pasó con el pueblo de Israel. Dios los libra a ellos de su esclavitud. Y era Dios mismo que los sacó, usando al siervo Moisés para sacarlo. Pero todo lo que él hizo, lo hizo él mismo. Todas las plagas, todo lo que él hizo a Egipto, lo hizo Dios. Y al sacarlos a ellos, ahora va a crear un pueblo dentro de Israel. Y les va a enseñar cómo deben de vivir. Y ellos ven, de hecho Dios vino y se apareció. Y cuando aparece, hubo truenos y relámpagos. Y hasta trompetas sonó tan fuerte que el pueblo tembló. Hay algo de la presencia de Dios que nos debe hacer temblar. Y estos mandamientos vinieron con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es reverente y Él es santo. Él es bueno y justo. Después de la distribución de los
mandamientos, podemos saltar al versículo 18 del capítulo 20. Y dice que el pueblo tuvo miedo otra vez. Dios rescató a Israel para que ellos fueran un reino de sacerdotes y una nación santa. Si ustedes han leído su Biblia, saben que en 1 de Pedro 2:5 habla lo mismo. Y Pedro, hablando a la iglesia, dice lo siguiente, también ustedes, ¿quiénes son ustedes? La iglesia, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptados a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncie las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos rescatados para ser una nación santa. Somos rescatados para ser un real sacerdocio. Somos rescatados para ser un pueblo adquirido para posesión de Dios. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Para que anuncien las virtudes de aquel, de Dios, que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, porque somos salvos tenemos que anunciar quién es Dios. ¿Y cómo anunciamos quién es Dios? Siguiendo los 10 mandamientos. Su carácter mostrado en estos versos. Y esto nos lleva a otra pregunta. Los cristianos, ¿debemos seguir los 10 mandamientos? Algunos que dicen, no, eso es el antiguo pacto, ya no debemos de hacerlo. Ya en Jesús tenemos libertad, no tenemos que hacer nada, no tenemos que vivir de acuerdo al antiguo pacto. Por lo tanto, ya está completado en Jesucristo y no hay necesidad de tener que hacerlo. Yo difiero a esa postura grandemente, porque aún el Nuevo Testamento nos llama a vivir de acuerdo a la palabra. Y el Antiguo Testamento es parte de la palabra. De hecho, cuando Pablo habla en 2 de Timoteo 3, 16, 17, él dice toda la escritura es útil. Y él no está hablando del Nuevo Testamento. Cuando él habla de toda la escritura, está hablando del Antiguo Testamento. Porque todavía no tenían todo el Nuevo Testamento. Él está hablando de toda la escritura que hay disponible. Es útil para redarguir, para corregir, para enseñar, para que el hombre de Dios sea perfecto, completo, maduro. Hebreos 4, 1 al 2 nos enseña que dice lo siguiente en Hebreos 4, 1 al 2, por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes perezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Es decir, el autor de los Hebreos dijo, el fallo de Israel era porque no aplicaron fe en la ley. De hecho, el deber que Dios exige de la humanidad es obediencia que viene de la fe. Fe es confiar en el Señor. Y Dios mostró en Éxodo 19 que Él es digno de confianza. Y les dio a ellos, si ustedes confían en mí, sigan esto. La ley, los 10 mandamientos fueron dados para protección a su pueblo. Esto se ve más claro cuando vemos que la suma de los mandamientos es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón. No parte, no hay que reservar un poquito. ¿Verdad? Yo voy a amar a Dios con 75% de mi corazón. El texto dice con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra mente. Esa es la totalidad del ser humano. Todo nuestro ser debe latir el amor hacia Dios.
Ese es el gran mandamiento. Los 10 mandamientos resumen el medio, el cómo amar a Dios con todo nuestro corazón. Y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso lo vemos en Mateo 22, 36 al 40, Marcos 12, 28 al 33, cuando Jesús resume la ley en 2 partes. Y realmente los dos son tan unidos que no hay manera de separarlos. Amas a Dios, vas a amar a tu prójimo. Y los mandamientos nos enseñan cómo amar a Dios y al prójimo. Nuestro comportamiento cristiano es porque Dios nos reveló su carácter en los 10 mandamientos. Y si Dios es el ser más excelente, el ser más perfecto, el ser más glorioso, el ser más majestuoso, entonces Él es digno de confianza. La ley y los mandamientos nos dan 3 funciones para los cristianos. Número 1, la ley nos muestra nuestro pecado. Y de hecho, todo creyente debe leerlo continuamente. La ley muestra que somos pecadores. La ley muestra que hemos fallado contra Dios. Dice Romanos 3:20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. La ley me da conocimiento de mi maldad. Los 10 mandamientos me va a mostrar a mí cuán grande yo he fallado a Dios. Pero también la ley es un espejo o maestro que nos lleva a Cristo. Dice Gálatas 3:24, de manera que la ley ha venido a ser nuestra guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. La ley nos enseña que somos pecadores y que Cristo es el único que nos puede salvar. La ley nos lleva a Cristo. Por eso cuando evangelizamos debemos hablarle a la gente que has fallado contra los 10 mandamientos de Dios. Has fallado contra la ley de Dios. Has pecado contra un Dios santo, airado. Porque para conducirlo a Cristo no podemos dejarlo allí. Tenemos que llevarlo a Jesucristo, que Él es el único que nos puede salvar de nuestra condición pecaminosa. Y número 3 es la expresión de la gracia de Dios en amor. Juan 14:21, Jesucristo habla de esto. Escucha lo que dice Jesús. Que tiene mis mandamientos y los guarda. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a Él. ¿Cuáles son los mandamientos de Cristo? Bueno, el mismo Jesús fue que distribuyó estos mandamientos. Y Jesús está diciendo, si tú me amas, vas a guardar los mandamientos. Entonces, ¿cuál es la demostración del amor hacia Jesús? Vivir de acuerdo a la palabra, vivir de acuerdo a los mandamientos. Cuando yo soy salvo por gracia, puedo decir, como el salmista, en el 119, 97, cuánto amo tu ley. Todo el día ella es mi meditación. Salmo 119, 159 dice, mira cuánto amo tus preceptos. Vivifícame, Señor, conforme a tu misericordia. Vemos también a través del prefacio, el versículo 1. Prefacio es lo que viene antes del mandamiento. ¿Por qué debemos de seguir los mandamientos? Noten el texto, versículo 1 y 2. Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo. Oye, ¿qué cosa sería escuchar esto de la boca de Dios bajo con esos truenos y relámpagos y esa fuerza que viene? Por razón temblaron. Escuchen esto. Yo soy, Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. 3 cosas vemos en ese versículo 2. Número 1, vemos el Dios de pacto. Yo soy Jehová,
Yahweh, el Señor. Ese fue el nombre que Dios le reveló a Moisés en el arbusto ardiente. Es el nombre del pacto. Dios estableció el pacto para hacer a Israel una nación grande y se reveló a ellos con su nombre. Él se dio el nombre a conocer a ellos. Y Dios se encarnó en Cristo Jesús y ahora tenemos un nombre que es sobre todo nombre. No solamente Él es el Dios de pacto, Él es un Dios personal. Noten el texto. Yo soy el Señor que tu Dios. Yo te pregunto, ¿es Dios tu Dios? Ninguna deidad del pasado era personal. Todas las deidades o falsos dioses estaban lejos de la humanidad. No interactuaban con los humanos. Pero el Dios vivo y verdadero es único. No hay otro Dios. Dios es personal. Tú, Dios. Él es tu Dios. Es Él que sigues. Es a Él que nosotros seguimos. Y ellos se comprometieron en servir y seguir solo al Dios verdadero. Es el Dios vivo y verdadero, tu Dios, personal. Pero también Dios es un Dios redentor. Te saqué. Tú no te sacaste. Tú no te salvaste. Cuando Él dice, te saqué. Tú no hiciste nada para salir de la servidumbre. Fue Dios quien los sacó a ellos de la casa de servidumbre, de la tierra de Egipto. Dios toma la iniciativa para salvar a su pueblo. Es Jesucristo quien tomó el castigo del pecado para rescatar a su pueblo de sus pecados. Y cuando me arrepiento y confío en Cristo, porque Él es el único que me puede salvar, entonces puedo decir que Él es mi Dios. Él es el Dios de mi pacto, del pacto. Y es mi Redentor. Así que el prefacio, estos versículos primeros dos, nos muestra a nosotros, nos enseña que debido a que Dios es el Señor, Yahweh, y nuestro Redentor misericordioso, sus mandamientos son para nuestro bien. Y no quiere que dependamos en nosotros mismos para guardarlos. Él quiere que nosotros, de igual manera que nos rescató, Él quiere que nosotros dependamos de Él. Y confiemos en Él y en su gracia y poder. Mira lo que Él dice en Deuteronomio 10, 2 al 13. Deuteronomio 10, 2 al 13 dice lo siguiente. Y ahora Israel. Esta es una pregunta. Escucha la pregunta. ¿Qué requiere de ti el Señor tu Dios, sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien? Él es tu Dios y nos dio los mandamientos para tu bien. ¿Tú crees eso? Sinceramente, ¿tú crees eso? ¿Tú crees que Dios ha dado estos mandamientos para nuestro bien o tú crees que esto es una carga adicional? Cuando yo le digo a veces a la gente, interpretando lo que dice la Escritura para vivir en su vida como consejero, yo no estoy diciendo esto porque quiero control sobre su vida. Quiero que sepan eso desde ahora. Yo no puedo controlar mi vida. ¿Cómo es posible yo poder controlar la vida de ustedes? Cuando trato de interpretar la Biblia, tanto el pastor Tony y yo, nosotros estamos tratando de interpretar lo que dice el mandamiento para su vida, para ponerlo en práctica. Es decir, cuando nosotros hacemos los esfuerzos de poder aplicar estas verdades bíblicas, tienes que entender que es para tu bien. No para controlar a nadie.
No debe de estar diciendo, ay, es que esta iglesia son unos legalistas. No. No es que somos legalistas, es que queremos darte esto para tu bien. ¿Me estás escuchando? Esto es para tu bien. No es para que nosotros tenemos que tener un tipo de control sobre ustedes. No. Esto es para que ustedes se deleitan en Dios y en Cristo Jesús. Esto es para que ustedes sean libres del pecado, para que ustedes vean que el pecado te quiere destruir a ti. Y al seguir a Cristo, al seguir al Dios vivo y verdadero, es para tu bien. Así que los mandamientos son para nuestro bien, amados hermanos y amigos. ¿Y cuál es el primer mandamiento? ¿Qué dice el primer mandamiento? No tendrás otros dioses delante de mí. Solo un Dios sabio nos puede dar ese primer mandamiento. Es corto, es un mandamiento corto, no es muy largo, no como el segundo, o el tercero, ni el cuarto. De hecho, de los primeros 5 es el que menos palabras tiene. Pero yo creo que es el más fuerte y fundamental de todos los mandamientos. Establece desde primero quién tú debes adorar. De manera positiva, ¿qué se requiere en el primer mandamiento? En otras palabras, ¿qué es lo que el primer mandamiento implica? ¿Qué nos está llevando a hacer? Bueno, nos está diciendo que debemos de conocer, que conozcamos y reconozcamos que Dios es el único Dios verdadero. Y es nuestro Dios y que nosotros tenemos un deber de adorarlo y glorificarlo en consecuencia de que Él es el único verdadero Dios. Si Él es quien es, y lo es, Él es digno de adorar. Salmo 29:2 dicen, tributen al Señor la gloria debido a su nombre. Adoren al Señor en la majestad de la santidad. Cuando Jesús fue tentado por Satanás, él citó Deuteronomio 6:13. Dice lo siguiente, temerás solo al Señor tu Dios, y a Él adorarás y jurarás por su nombre. En otras palabras, tú no puedes adorar a otro Dios. Y esa es la parte negativa, la cual está en el texto. Y otra vez, yo sé que a nosotros no nos gusta que nos digan qué hacer, especialmente cuando empieza con no. Cuando empieza con no, ya la rebeldía como que empieza a levantarse, ¿verdad? O yo soy el único. Yo soy el único aquí que estoy mal. Pero cuando veo la palabra no, el monstruo dentro de mí ya está diciendo, ¿y quién eres tú para decirme no? Bueno, ya establecimos quién es Dios. Y que Él tiene el derecho de decirnos a nosotros qué no debemos de hacer. Pero está esa rebeldía en nosotros que no nos gusta esto. No nos gusta que les digan no. Me acuerdo una vez mi hijo, no el que está aquí, otro hijo mío, para no llamar la atención, pero otro hijo mío, yo le dije, no hagas eso. Me miró en la cara y se sonrió. Él no sabía hablar todavía, tenía apenas 1 año, estaba caminando. Pero él sabía la palabra no, porque lo había escuchado muchas veces de mi boca. Y yo le dije, no hagas eso. Y al después mirarme, reírse, yo pude interpretar que me dijo, querido padre, yo te amo. Pero como me dijiste no, yo voy a hacer lo opuesto a lo que me dijiste que hacer. Y hizo exactamente lo opuesto que yo le dije que hiciera. La palabra no parece que no lo entendió. Y hizo lo que le dije y pues tuve que aplicar una disciplina a su vida en ese momento. El primer mandamiento en la forma negativa, nos prohíbe negar o no adorar y glorificar al Dios verdadero como Dios y nuestro Dios. Y dar esa adoración y gloria a cualquier otro, lo cual se le debe solo a Él, en otras palabras.
primer mandamiento dice, tú no puedes dar adoración y gloria a otro Dios. No puedes. De hecho, Romanos 1, 24 y 25 dice lo siguiente, hablando de aquellos que quieren adorar otros dioses. Mira lo que dice Dios, perdón, lo que dice Pablo acerca de Dios. Por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Dios entrega a aquellos que lo abandonan, que no quieren adorarlo. Ayer mi esposa y yo nos pusimos a ver un documental sobre transgéneros que han mutilado su cuerpo. Y el que hizo la mutilación de su cuerpo habló que tuvo 3 ataques de corazón. Que su cuerpo ahora está constantemente, le cae en shock. Porque su cuerpo no fue diseñado para funcionar. Era una mujer y se quiso ser hombre. Y su cuerpo no está diseñado para eso. Y él dice que ella dice, porque ella es mujer, ella sigue diciendo que ella está hablando de todo lo que sufrió. Más de 30 operaciones. Pero químicos y se tuvo que tomar todas estas cosas. Ella decía, yo tengo como quizá 3 años de vida en el camino que va mi cuerpo. Dios lo entregó. Dios, escúchame, lo entregó, la entregó a ella, a su maldad, a querer adorar a otro Dios. Hermano, déjame decirle, así de peligroso es el pecado. Esto es una sentencia de muerte cuando Dios dice, los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cuando tú abandonas a Dios, cuando no adoras al Dios vivo y verdadero, Dios te entrega a la maldad. No hay otra criatura que se pueda adorar. No hay otro Dios. No tendrás es que no hay otro a quien adorarás. Es posible, y esto es una posibilidad, y quizá hay algunos aquí que está pasando esto. Es posible sinceramente adorar al Dios equivocado. Eso es una posibilidad. Si yo fui a Marruecos y lo vi. He ido a diferentes países y he visto con mis propios ojos personas que sinceramente están adorando al Dios equivocado. Y eso es posible. Pero el único digno de adoración es el Dios Trino que ha sido revelado en la Escritura. Ese es el único, no hay otro más que se pueda adorar. No puede ser un Dios que has creado en tu imaginación, que no tiene las características del Dios de la Biblia. Por ejemplo, yo he escuchado gente decir, ay, mi Dios nunca se enoja y no es airado. Él es amor y Él es bueno, no es euforia en este Dios. Pero lo opuesto también puede ser un Dios equivocado. Cuando habla solamente de su ira y de su enojo. Ese no es el Dios de la Biblia. Si ese es el único concepto que tienes de Dios, estás equivocado. Ese no es el Dios de la Biblia. Dios sí es amor. Dios sí es bondadoso y bueno. Y Dios también está airado y enojado contra el pecado. Ese es el Dios de la Biblia. Eso es lo que vemos una y otra vez a través de las Escrituras. Y ese es el Dios que nosotros tenemos que adorar.
Nuestra fe es centrada en una persona, no en otras. Pablo dice en 1 Corintios 8, 5 al 6, porque aunque hay algunos llamados dioses, y está rechazando la idea de Dios, simplemente está como argumentando, porque aunque hay algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas, por medio de Él existimos nosotros. Versículo 6 es un paralelismo donde Pablo está hablando del mismo Dios Padre, tiene la misma característica que el mismo Dios Hijo. Tanto como creador y que todo existe para Él. No hay otros dioses, hay solamente uno. Él es trino, es decir, tres personas, un solo Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. No hay otro, no son tres dioses, es un Dios, tres personas. No hay otro más, no lo hay. Y nosotros inventarnos en nuestra imaginación otro Dios es violar el primer mandamiento. Es una violación directa contra la Biblia. Y de eso se debe arrepentir si has creado un Dios falso en tu imaginación. Y servir y seguir el Dios vivo y verdadero, la cual vemos en su santa palabra. Ahora, hay una palabra aquí en el versículo 3 que yo quiero con esto ir aterrizando. Delante de mí. No tendrás otros dioses delante de mí. ¿Qué significa eso? ¿Quién nos está enseñando estas palabras? Ve que el primer mandamiento nos enseña que Dios, que ve todas las cosas, se da cuenta de y está muy disgustado con el pecado de tener cualquier otro Dios. De delante de mí también se puede traducir además de mí, en adición a mí o junto a mí. En otras palabras, tú no puedes tener al Dios vivo, el verdadero, y tener otros dioses. Lo cual hizo Israel en muchas ocasiones. Tenían al Dios verdadero y después tenían otros dioses más. Cuando amas a Dios como el único ser digno de adoración, aprenderás a amar a tu prójimo. No temeré al hombre, pero temeré a Dios. Y Dios proveerá mis necesidades, no el hombre. Alineará mi corazón al que merece adoración. Interesante porque Israel iba ahora a un país. Ellos iban a una tierra llena de dioses extraños y otros dioses. Baal, Moloch, Astaró, para mencionar alguno. Pero hoy día hemos cambiado los nombres a estos tres dioses. Y vemos que hay algunos que adoran el Dios de la familia, el Dios del éxito, el Dios de las riquezas. Falsos dioses. ¿Cómo yo sé si estoy adorando al Dios verdadero? ¿Cómo yo sé si estoy verdaderamente adorando al Dios verdadero? Permítanme darle alguna manera para hacer el examen. Y esto no es un examen que tú puedes pasar con 75%. Esta es una, tienes que tener o todas o ninguna. Número 1, si tu Dios promueve obediencia a la Biblia. ¿Tu Dios promueve obediencia a la Biblia? Déjame preguntar de otra manera. ¿Estás leyendo la Biblia?
la palabra de Dios. Número 2, adoración solo a Él en el día del Señor con el pueblo que has hecho un pacto. Uno de los gozos mayores de ser parte de una iglesia, que cada vez que tenemos oportunidad para adorar a Dios, es un gozo, es un deleite, no una carga. A las 10 nos reunimos para orar. No hay que manipular a la gente para venir a orar. El cristiano quiere orar. Ama a Dios, ¿verdad? Si tú amas a Dios, tú quieres orar. El que ama quiere hablar con la persona con quien amas. Eso es algo muy natural, ¿verdad? Imagínate un matrimonio. Bueno, yo he visto matrimonios que no se hablan. Eso no es amor. Entonces, el amor muestra que yo quiero hablar y quiero ser escuchado y quiero escuchar del otro. Entonces, ¿cómo es posible que alguien que dice que tiene a Cristo en su vida no quiera adorarlo con el pueblo que Cristo ha rescatado? Otro, número 3, ¿cómo yo sé si soy verdadero cristiano? Yo creo que Jesús es el verdadero Hijo de Dios. Yo creo que solo en Cristo hay salvación de mis pecados. Y que Cristo es Dios encarnado. Número 3, estoy cambiando más y más a la imagen de Jesús por medio del Espíritu Santo. Verdaderamente, sinceramente, estoy cambiando para ser más conforme al Hijo de Dios. Así que, amados, si eres un creyente, los mandamientos son un deleite para obedecer, no una carga para hacer. Podemos concluir con lo siguiente. Vimos que son los 10 mandamientos. Como recibimos la ley, si debemos seguir y cómo el primer mandamiento nos lleva a la adoración al único y vivo Dios. La palabra adoración, que no aparece aquí, está implícita. De hecho, en el segundo mandamiento sí lo menciona, que cómo debemos de adorar. No debemos adorar una imagen. Pero el primero, por implicación, nos dice que es el Dios vivo y verdadero, el Señor, tu Dios, el quien debemos nosotros adorar. Y la palabra adoración significa doblar la rodilla. En otras palabras, decir que este es mayor que yo y le voy a rendir honor, gloria, majestad. Voy a entregar todo mi ser hacia aquel quien es mayor que yo. Es reconocer que hay alguien mayor que tú y yo. Y brindar, ofrecer alabanza, gloria y majestad al único Dios vivo y verdadero. ¿Eso es lo que tú haces los domingos? ¿Eso es lo que tú haces todos los días? Si eso no es lo que tú haces, es posible que tú tengas otro Dios. Y quizá le pusiste el mismo nombre que el Dios de la Biblia. Porque te gustó ese nombre. Hay solo uno que es digno de adoración. Hay solo uno, no hay otro más. La diferencia entre un Dios extraño y un ídolo es que el ídolo es físico, que amas más que a Dios, pero el Dios extraño o el otro Dios es el rechazo y malentendido del único Dios. Déjame repetir eso. El ídolo es la forma física de tu falso Dios. Pero tener un Dios extraño o otro Dios es un rechazo y malentendido del Dios vivo y verdadero. El Dios de la Biblia es el único que puedes adorar. El único. ¿Quién estás adorando? ¿Quién has venido hoy a adorar? ¿A quién tú viniste a rendirle tributo y gloria y majestad?
Solo hay uno, al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu. Es un único, el único que podemos adorar. Y Él merece toda la gloria y la honra. Y si hoy quizás las palabras que te dije son extraños a tu oído, pero tú sabes que el Dios de la Biblia es el único que tú debes adorar. Yo te ruego, te suplico hoy que vengas a Cristo para la salvación de tus pecados y para que puedas adorarlo verdaderamente como Él lo merece. Solo ser transformado es el único medio para poder adorar al Dios vivo y verdadero. Y cada vez hoy tú necesitas ser transformado. Yo te ruego, ven a Jesús, pon tu fe en Él, arrepiente de tu pecado y Dios te salvará y te dará todo lo que necesitas para poder adorarlo a Él en espíritu y en verdad. Oremos.